Bien, ahí lo tienen. Entonces vamos a continuar con lo que es el tema número 5. Lo voy a poner en pantalla completa y avanzamos. Habíamos quedado vimos todo esto, creo, Sí, y quedamos doctora, en hemos quedado en la la cadena, cadena. ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Hemos avanzado algo de la cadena? Creo que no mucho. Bien, entonces voy a poner algunos ejemplos y si están con su calculadora por ahí, por favor, me van respondiendo, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver, habíamos dicho que que esta es la cadena, ¿no? Que los diferentes agentes, medio ambiente y huésped conforman lo que se denomina cadena epidemiológica, cadena de infección o cadena de transmisión de las enfermedades infecciosas. Que esta cadena está conformada por 6 eslabones. Cada uno de estos eslabones es importante conocerlos porque de esta manera podemos romper, cortar la cadena en alguno de los momentos y evitar que la enfermedad siga avanzando. Eso es importante. Todas las enfermedades infecciosas, todas las enfermedades producidas por agentes de tipo biológico tienen una cadena, ¿sí? Tienen una cadena. Que su primer eslabón va en el sentido de las agujas del reloj, es el agente causal, que puede ser cualquier agente, virus, parásito, bacteria, cualquiera. El agente causal pasa a un reservorio, ingresa a un reservorio, que por lo general es el hombre, tiene una puerta de salida del reservorio, sale, por lo general, a través de los orificios naturales, se produce un mecanismo de transmisión, directo o indirecto, ya lo vamos a ver, y a través de una puerta de entrada vuelve a ingresar a un huésped nuevo susceptible, ¿ok? Y así se conforma la cadena epidemiológica. Bien, vamos a hablar entonces del primer eslabón que habíamos quedado ahí. El primer eslabón es el agente infeccioso o agente biológico, ¿sí? Es cualquier microorganismo que puede producir una enfermedad infecciosa en el hombre. Bacterias, parásitos, virus, hongos, riquecias, priones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo agente de tipo biológico. Todo agente de tipo biológico, habíamos dicho, tiene estas 5 características. Me olvidaba, aunque creo que les he dicho en la anterior clase, lo de la cadena, chicos, grábenselo bien. Póngale ahí si quieren pregunta de examen. Siempre les pregunto, obviamente con un ejemplo, les digo, pónganme el ejemplo de la cadena del VIH, la cadena del dengue. Entonces, en vez de, en agente causal pondrán si es el VIH, virus del VIH, tipo 1, tipo 2. Entonces, ténganlo siempre en cuenta, por favor. La cadena siempre les pregunto porque es importante conocer. Entonces, yo les voy diciendo qué cosas son importantes. Esto de las características del agente causal también, porque lo vamos a manejar durante todo el año en los diferentes ejemplos que hagamos, cálculos que hagamos, etcétera. Todo agente causal tiene esas 5 características, que son la contagiosidad, llamada también difusibilidad, la patogenicidad, la virulencia, la capacidad invasiva o infectividad y la inmunogenicidad. Voy a ir avanzando. Si nos da tiempo, ahora hacemos los ejercicios y si no, hacemos la siguiente clase. ¿Qué es la contagiosidad o difusibilidad? La contagiosidad o difusibilidad es la capacidad que tiene la gente de extenderse o propagarse en una determinada población. Es la capacidad que tiene de propagarse en una población, de extenderse en una población. ¿Cómo se mide? Se mide a través de la tasa de ataque primario, que lo tienen ahí, y en la siguiente diapositiva está la tasa de ataque secundario. Entonces, que nos quede claro, ¿qué mide la contagiosidad o la difusibilidad? La capacidad que tiene el agente biológico, en este caso, para extenderse o propagarse. ¿Dónde? Pero en la comunidad, para propagarse en la comunidad. ¿Y cómo se mide? A través de la tasa de ataque primario y tasa de ataque secundario. ¿Qué mide la tasa de ataque primario? Cuando yo les pregunte o alguien les pregunte, ¿qué mide la tasa de ataque primario? Está puesto en rojito, chicos. Eso es lo que mide. Dice, mide la frecuencia con la que se producen casos primarios de una enfermedad producida por un agente causal de tipo biológico en relación a la población expuesta a riesgo. Esto, chicos, por favor, es importante porque es el primer indicador que estamos viendo durante este año y vamos a ver a partir de ahora muchos indicadores. Cuando hablamos y decimos en relación quiere decir que hay un denominador, que hay un numerador
que está en relación a un denominador, ¿ok? Siempre que decimos en relación, quiere decir que hay un numerador y hay un denominador, ¿sí? Dice, mide la frecuencia con la que se producen casos primarios. Entonces, ¿qué irá en el numerador? Los casos primarios. En relación a la población expuesta, ¿qué va en el denominador? La población expuesta, ¿ok? ¿Qué se entiende por casos primarios? Los casos primarios son los primeros, las primeras personas, pacientes que presentan signos, síntomas de una enfermedad y que son identificados, ¿sí? O que llegan al centro de salud primero, que empiezan a presentar ciertos signos y síntomas. Esos son los casos primarios de una enfermedad, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del coronavirus, cuando empezó, eran los casos primarios, eran las dos señoras, una creo que vino de, no me acuerdo, de Italia, la otra de España, y fueron por Santa Cruz, Oruro. Esos son los casos primarios, los primeros casos, por decir 2, 3, 5, 10, los primeros casos que se presentan de una enfermedad. ¿En relación a quién? A toda la población expuesta. ¿Quiénes estamos expuestos para lo del coronavirus? Todos, no nos libramos, ¿no? Todos. Y posiblemente más en esos momentos la zona de Santa Cruz, de Oruro, por donde estuvo la persona. Entonces, en el numerador ponemos los primeros casos y en el denominador todos los que estaban expuestos. Y eso lo podemos multiplicar por 100 o lo podemos multiplicar por 1000. Voy a ir avanzando, mejor presentándoles los indicadores y luego hacemos el ejercicio. Lo podemos hacer por 100 o por 1000. ¿Cómo se mide la tasa de ataque secundario? ¿Qué mide, perdón? Mide, a ver, leamos, porfa, mide la frecuencia con la que se producen casos secundarios. Miren, ya no son casos primarios. Antes decíamos la frecuencia con la que se producen casos primarios. Aquí son la frecuencia con la que se producen casos secundarios de una enfermedad. ¿Y qué son los casos secundarios? Está puesto ahí entre paréntesis. Son los casos que se presentan de una enfermedad dentro de los contactos. Es decir, van a haber contactos y dentro de sus contactos va a haber gente que se enferme. Y esos son los denominados casos secundarios. Dice, mide la frecuencia con la que se producen casos secundarios de una enfermedad producida por un agente causal en relación, miren ahora, ¿en relación a qué? Antes era en relación a la población expuesta, pero ahora en relación a quiénes es. A ver, en relación a quiénes, al total de... Pueden abrir, ya no, pueden hablar. Los contactos, doctora. En relación a los contactos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a ver, ¿quiénes son los contactos? ¿Quiénes son el denominador ahora? Los contactos son aquellas personas, como su nombre lo dice, que han estado en contacto con los casos primarios. Estas 5 o 6 personas, o 10, lo que fueran los casos primarios de una enfermedad, no viven solos, no viven aislados. Aunque vivan solos en sus casas, suelen estar en contacto con compañeros de clase, compañeros de trabajo, la señora que vende en la tienda, su casera de las frutas, su dueña de casa. Siempre están en contacto con personas. Entonces, estos casos primarios están en contacto con otras personas. Y esas otras personas, ¿qué se denominan? ¿Qué se denominan Contactos. esas personas? Contactos, ¿ok? Ahora, dentro de esos contactos puede haber gente que se infecte y enferme luego, o gente que no se infecte, por diferentes motivos, ya sea porque ha estado en contacto, pero no ha estado tan en contacto directo, o esa persona que es el contacto, la dueña de casa, después de haberme charlado, no sé qué, ha ido a lavarse las manos, a hacer todas las medidas de higiene. Por lo tanto, aunque yo haya estado en contacto con ella, ella no ha adquirido no se ha contagiado. Pero sí van a haber otras personas dentro de esos contactos que sí se infecten y posteriormente luego se enfermen. ¿Esos qué se llaman? Los nuevos casos que van a aparecer dentro de los contactos. ¿Qué se llaman? Acabo de decirles y estaba entre paréntesis tanto en la formulita como en el texto. ¿Qué se llaman? Casos secundarios. Casos secundarios. Muy bien. Eso tiene que quedar claro, chicos, por favor. Todos los casos que se presenten dentro de los contactos, se llaman casos secundarios, ¿ok? Ahora,
Y yo he estado escuchando hablar y están hablando equivocadamente, a un principio ya lo hablamos y lo han ido corrigiendo. No existen casos, porque están diciendo, es que no sabe, como no saben epidemiología muy bien. Entonces dicen contactos primarios, contactos primarios, contactos secundarios. No existe contactos primarios, contactos secundarios. Lo que existe son casos primarios, que son los primeros casos, y casos secundarios. Y los casos secundarios, ya sabemos, son los casos que se presentan dentro de los contactos. Punto. Pero ¿qué hay en contactos? Eso es lo que se están confundiendo. Contactos pueden ser directos o pueden ser indirectos. Eso es otra cosa. Contacto directo es yo con mi dueña de casa, por decir, hemos hablado, la señora me ha venido a ver porque estaba medio mal, me ha traído un tecito con limón, me ha traído un antigripal, lo que sea. Es contacto directo, he estado en contacto directo. ¿Y quién sería un contacto indirecto? El sobrino de la dueña de casa, que ha venido a visitarle o ella le ha ido a visitar ayer, ¿me entienden? Entonces, en contacto directo con esta persona, que es la que tiene la infección, es la dueña de casa. Y su contacto indirecto sería el sobrino de la dueña de casa. ¿Se entiende? Sí, doctora. Ok, entonces en contactos, chicos, no hay primarios, secundarios, no. En contactos son directos, el cercano, o indirectos. Lo que sí son casos primarios o secundarios son casos de la enfermedad. Casos primarios, los primeros casos, y si dividimos entre toda la población, construimos lo que se llama tasa de ataque primario. Cuando yo les pregunte o cuando alguien les pregunte, ¿qué mide? No le copien ahí esa divisioncita, esa tipo formulita. Yo nomás ya le he puesto eso. ¿Qué mide? Es lo que está ahí abajo. Mide la frecuencia con la que se producen casos primarios en relación a la población expuesta. Y siempre que dice relación, quiere decir que hay un numerador y un denominador. Ustedes lo ponen nomás, el numerador, 10 personas, denominador, 5,000, y eso lo multiplican por 100 o por 1,000, ¿ok? Y luego vamos a repasar cómo se interpreta. En la tasa de ataque secundario, ya para ir pasando esta parte, ¿qué mide? La frecuencia con la que se producen casos secundarios. Ya sabemos que los casos secundarios son los casos dentro de los contactos, en relación a todos los contactos. Aquí ya son en relación a todos los contactos. Por decir, esa persona, uno, ha estado en contacto con su hijo, con su marido, con su hija y con su mamá con que vive. 4. La otra persona, que era el caso primario, estuvo en contacto con mucha gente, con la vendedora de la tienda, la vendedora de las verduras, con su comadre, con su ahijada, con otras 6 personas. La otra persona con 7 personas. La otra persona con 20 personas. Entonces, todos esos se llaman contactos. ¿Cuánto se cuenta? No va a ser exacto, por supuesto, pero porque no, la gente no se acuerda tan a detalle todo lo que ha hecho. Algunos sí, pero otros no. Entonces, más o menos se cuenta, la persona 1 ha estado con 10 contactos, la persona 2 ha estado en contacto con 5, la persona 3 ha estado en contacto con 25, la persona 4 con 30. Todos esos suman los contactos, todos esos se ponen en el denominador. Y dentro de esos, los que se enfermen, los vamos a poner en el numerador, que van a ser los casos secundarios. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta en esto para pasar al siguiente indicador? Pregunten, chicos, por favor. Doctor, una consulta. ¿De qué va a depender de que multipliquemos por 100 o por 1,000? De 1, no te preocupes. Por lo general, la mayoría de las, hay en algunas que hay reglas, sí, que vamos a repasar. Que siempre sean por 1,000 o siempre son por 10,000 o siempre son por 100,000. En estos casos, por lo general son por 1,000. Pero si digamos el numerador es pequeño y el denominador también es pequeño y ya veo yo que me sale, digamos, solo multiplicando por 100 no tengo un 0, ustedes ya se van a fijar. Si le sale 0,40 y tantos multiplicado por 100, entonces mejor lo multiplicamos por 1,000 para que no me salga 0,40 y tantos, sino me salga 4, algo. ¿Se entiende? Eso depende de ustedes. Uno ve, multiplicamos por 100 y si por 100 hay un 0, y mejor le pondré un múltiplo de 10 más, entonces le pongo por 1,000, ¿ok? Pero si quieren, para más o menos uniformizarse, casi todas son por 1,000, casi todas son por 1,000.
¿ok? Bien que me dices eso, siempre se utiliza un múltiplo de 10, siempre 10, 100, 1000, lo más frecuente es 1000, y siempre colocamos en un determinado tiempo y en un determinado lugar, ¿ok, Marcela? Y todo el curso. Siempre, no puedo poner número de casos primarios, por decirme, voy a volver atrás, número de casos primarios de X patología en Santa Cruz el año 2020 y en el denominador colocar la población expuesta en Cochabamba el año 2020. No, tiene que ser también el lugar, Santa Cruz en el numerador, Santa Cruz en el denominador. Si el tiempo es el año 2020, en el numerador y en el denominador también. Si el tiempo es el mes de abril del 2020, en el numerador mes de abril y en el denominador también, ¿ok? Siempre los indicadores tienen un lugar y un tiempo. Siempre hay una zona donde se produce y un tiempo, y siempre tienen un factor de ampliación al que nos hacía referencia su compañera Marcela, que es un múltiplo de 10. Gracias, doctora. De nada, Marcela. ¿Alguien más? Doctora, Dale, Hugo. doctora, ¿cómo la población total expuesta al riesgo sería la población en total del lugar o hay que determinar quiénes han estado expuestos? No, a ver, depende de la enfermedad también. Si digamos estamos hablando de una enfermedad que puede afectar a todas las personas, la población expuesta van a ser todas, ¿no? En principio, todas las personas. Depende, ¿sí? Depende de las enfermedades, ¿sí? Por lo general son todas las personas, toda la población de esa zona, de esa región. Gracias, doctora. Me decías algo más de... Doctora, sí, una preguntita, no sé si la entendí bien. En la tasa de ataque secundario, en el denominador ponemos la población total de contactos, ya sean directos o indirectos. Sí, correcto, ahí sí. Ahí sí llenamos todos los contactos. Ahora, al principio escuchábamos eso, porque cuando son pocos casos de una enfermedad o de un brote, ¿sí? Son pocos los casos. Podemos ir a averiguar que la señora A, digamos, ha estado en contacto directo con 5 personas y luego les vamos a buscar a esas 5 y cada una de esas nos dice con quién ha estado en contacto. Entonces, al principio sí podemos tener bien todo aquello. Pero, por ejemplo, ahora con más de 1000 casos en Chuquisaca, creo, y estamos alrededor de eso y contando, ya no hay personal que alcance para que vayan a preguntarle a cada uno de los pacientes sus contactos. Es decir, averiguan sus contactos directos, pero ya no llegamos al detalle de los contactos indirectos, ¿ok? Pero siempre que se pueda, por supuesto, ponemos contactos directos y contactos indirectos. Volviendo a la pregunta de Hugo, depende de la enfermedad, te decía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del coronavirus va a tener que ser toda la población. ¿Por qué? Porque la gente camina, se mueve, ha estado, por ejemplo, la señora ha estado en Santa Cruz, ha estado en no sé qué pueblo más, ha estado en el otro lugar, ha viajado, entonces, de alguna manera, toda la población sería expuesta. Pero si, digamos, estamos frente a un brote de, a ver, ¿qué les digo? De listeriosis, que se ha producido por haber consumido leche no pasteurizada. La gente causa, no va a estar, no es que la leche va a estar por todos los lugares para que la gente se infecte la listeria. Pero sí, por decir, se ha presentado ese brote a toda la gente que ha ido al restaurante X donde les han servido una torta o un postre, por decir, que estaba hecho con leche no pasteurizada. Entonces, en ese caso, por eso te decía, Hugo, depende. En ese caso, ¿quiénes son los expuestos? ¿Toda la población de la ciudad? No, porque no es una enfermedad que se transmite como la del coronavirus. En este caso ha sido por ingerir un alimento específico que estaba contaminado. Entonces, la población expuesta posiblemente en este caso sí sea toda la gente que fue a servirse, no sé, un plato, el almuerzo, la cena, lo que sea en el restaurante X. ¿Ok, Hugo? Cada caso es un poco particular, cada situación. Cuando son enfermedades como la del coronavirus que se propagan en la comunidad a través no sé, del aire, las gotitas de flujo y demás, entonces la población es toda la expuesta. Pero si es específicamente un brote propio en un solo lugarcito, no hay otra gente en otros lugares que se ha infectado, contagiado, entonces en ese caso la población expuesta va a ser solo la que ha estado, por ejemplo, en el restaurante, ¿ok? Vamos a hacer algunos ejemplos de esto para que nos quede más claro. Pasemos entonces a la segunda característica del agente causal, que es la patogenicidad. La patogenicidad es
la capacidad que tiene un agente biológico de producir enfermedad. ¿Sí? Eso ténganlo claro. Entonces, la patogenicidad es la capacidad que tiene un agente causal de producir enfermedad. Todos los agentes causales tienen estas características. Por ejemplo, el coronavirus tiene alta difusibilidad. Vamos a ver con algunos ejemplos. Sí, porque rápidamente se puede contagiar. Las iras pasa eso. Alguien está resfriado en el curso, a los 2-3 días ya 5 personas resfriadas. Alguien se resfría en la casa, si no tenemos las medidas de higiene, cuidado, aislamiento y demás, a los pocos días ya todas las personas. Tiene alta contagiosidad. También todos los agentes causales tienen la patogenicidad, que es la capacidad de producir enfermedad, unos más que otros. ¿Qué es la capacidad de producir enfermedad? Por ejemplo, van a haber varios infectados, como está pasando con el coronavirus, pero de esos todos se enferman. ¿Qué porcentaje más o menos, por lo que han escuchado, se enferman, presentan síntomas leves, moderados e incluso graves? ¿Qué porcentaje? De 100 personas, ¿cuántos se enferman? Un 20%, doctora, sería de 100 personas, 20. Perfecto. Entonces, esa es la patogenicidad. Entonces, ¿qué vamos a colocar en el numerador? Los 20 enfermos, es decir, que desarrollan clínica, manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y en el denominador, ¿a quiénes ponemos? A todos los infectados, personas que tienen resultado. No estoy diciendo solo contactos, porque no se olviden, a muchos de los contactos no les están haciendo pruebas. Tiene que ser una persona infectada, que sepamos que tiene virus, le hemos detectado, o bacteria, o cualquier agente causal, pero que no tiene signos ni síntomas. Eso es un infectado. Y en el numerador, ¿a quiénes le ponemos? A los enfermos, a los que manifiestan signos y síntomas propios de esa enfermedad. Entonces, ¿qué mide la patogenicidad? Mide la capacidad del agente etiológico de producir enfermedad clínica. ¿Sí? Mide la frecuencia con la que se producen enfermos con clínica en relación a los infectados. En el ejemplo que ahorita vamos a dar así con números solamente sacados de la cabeza, en el numerador podemos poner, por decir, 20, ¿sí? o 240, lo que fuera, y en el denominador todos los infectados, 1200. Si fuera coronavirus, más o menos va a ser así. 240 personas, tiene el denominador 1200 infectados. Eso nos va a dar por 100 0,2 y por 100 20%, ¿sí? 20%. Entonces, vemos que su patogenicidad no es tan alta, es relativamente, sí, 20%, pero no es tan alta. No todos se van a enfermar, sí van a estar infectados. Muchos, sobre todo los jóvenes y los niños, van a pasar asintomáticos, es decir, pueden tener el virus si les detectaríamos. Ahorita no hay ni pruebas para detectar, pero si detectaríamos ahorita, muchos de los que están detectando con signos y síntomas, deben haber otros, por lo menos de 20, deben haber otros 80 que están por ahí, que si les hiciéramos las pruebas podríamos detectar. Pero eso es la patogenicidad. Lo mismo en la tuberculosis, en todas. No todas las personas que están con el bacilo desarrollan signos y síntomas. Puede haber mucha gente, sobre todo personal de salud que está en contacto con pacientes, por ejemplo, en un servicio de neumología, no lo sé, que está en contacto con pacientes con tuberculosis, que tengan la bacteria, el Mycobacterium. Puede ser que tengan. Si les hiciéramos estudios, yo a veces siempre pienso en el pobre doctor Mayor, el doctor tal, el doctor Elías Espada, el doctor, todos los que están por ahí. Si les haríamos, posiblemente tienen el agente, pero no están enfermos. Porque como bien dice aquí, voy a retroceder, cuando decíamos agente causal, dicen, es considerado causa necesaria, pero no suficiente. No es suficiente con que una persona se infecte con el virus para desarrollar la enfermedad COVID. No es suficiente. Es necesario, sí. No puedo hablar de enfermedad COVID sin el SARS-CoV-2. No puedo hablar. Pero hay muchas personas que pueden estar con el SARS-CoV-2 y nunca desarrollar enfermedad clínica. Por eso se dice que la mayoría de los agentes etiológicos, virus, bacterias, parásitos, son causa necesaria, los necesitamos para que se presente la enfermedad, pero no son suficientes, porque entran en juego otros factores, por ejemplo, el sistema inmunológico de la persona, los cuidados que pueda tener la persona, la respuesta propia del ser humano, etc. Lo mismo aquí, entonces puede haber muchas personas, varias personas, sobre todo personal de salud, que estén con la bacteria,
pero no desarrollan la enfermedad. ¿Por qué? Porque hace falta otros factores. Puede ser que no desarrollan la enfermedad clínica, no tienen manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque su organismo está inmunocompetente, son personas, por decir, con adecuada nutrición, son personas que están informadas, educadas, saben que después de, no sé, que tienen que tomar ciertas medidas de cuidado, de protección, entonces no van a desarrollar la enfermedad. Pero, por ejemplo, pacientes desnutridos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que están tomando alguna droga también que deprime el sistema inmunológico, pacientes con un trasplante renal que tienen que tomar siempre inmunosupresor, es posible que en estos se presente la enfermedad. ¿Se entiende? Patogenicidad, entonces, capacidad de la gente de producir enfermedad. ¿Qué mide? La frecuencia con la que se producen enfermos, si quieren ahí ponerle con clínica, en relación a los infectados. Sin clínica, solo tienen el agente causal, ¿ok? Y eso también hacemos nuestro calculito y vamos a ver cuál es la tasa de patogenicidad, multiplicamos por 100 o por 1000. La tasa de patogenicidad depende de esos otros dos factores, que son la especificidad y la localización. Cada agente etiológico tiene una capacidad selectiva de producir cierto tipo de enfermedad, capacidad selectiva de atacar, de dañar cierto tipo de órgano, cierto tipo de aparato. Por ejemplo, el coronavirus tiene preferencia por el aparato respiratorio, el virus del papiloma humano por la mucosa cervical. Entonces, cada agente causal tiene una especificidad y localización. Eso dentro de la patogenicidad. Nos iremos al tercer característica del agente causal, la tercera característica del agente causal, que es la virulencia. Esto, chicos, de aquí a un tiempo vamos a entender que el coronavirus no es tan virulento. Ahorita no vamos a discutir de eso, pero vamos a entenderlo, van a ver de aquí a 1 o 2 años. Exactamente lo mismo que ha pasado con la influenza H1N1. ¿Qué es la virulencia? La virulencia es el grado de intensidad, la fuerza con la que un agente causal puede producir enfermedad. La fuerza con la que un agente causal puede producir enfermedad. Hay agentes más virulentos y hay agentes menos virulentos. Por lo general, los agentes, por ejemplo, de la influenza, los agentes causales del resfrío común, la influenza, y seguramente vamos a ver en el tiempo también con lo del coronavirus, tienen menos virulencia que otros. Por ejemplo, si yo les digo el virus de la rabia, más o menos, sin hacer cálculos, pero por lo que saben ustedes, ¿será más virulento que el de la influenza? Sí, si te contagias virus de la rabia y es rabia humana, lo más seguro, si no se ha hecho nada, no te han atendido, no te han puesto suero y demás, suero, anticuerpos, ¿no ve? Es posible, la persona va a morir. Si es rabia humana, ¿no? Entonces, hay enfermedades súper virulentas, como el virus de la rabia, y enfermedades menos virulentas. Es decir, te van a enfermar, sí, tienen patogenicidad relativa, tienen contagiosidad alta, rápidamente se contagian, algunas personas se enferman, pero la virulencia es menor, no se mueren todos, se van a morir un porcentaje de las personas. Y eso lamentablemente sucede con casi todas las enfermedades. Gente que se va a morir hasta por un resfrío normalito, ¿no? Ni siquiera por SARS-CoV-2. Entonces, la virulencia es esa fuerza. Algunos agentes son más fuertes, tienen un grado mayor de intensidad de producir enfermedad que otros, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mide esa virulencia? ¿Cómo yo puedo decir este es más virulento que este otro? No es solamente hablando, ¿no? No es decir, como les he dicho ahorita, es más virulento que el otro. No, aquí demuéstreme dónde están los cálculos. ¿Cómo se mide la virulencia? A través de 2 tasas, la tasa de severidad y la tasa de letalidad. ¿Qué mide la tasa de severidad? Lo siento, no lo he puesto en rojito, debía estar ahí abajo en rojito. Mide la frecuencia con lo que se produce en casos severos de una enfermedad en relación a todos los casos de esa enfermedad. ¿Cómo se mide entonces la severidad de una enfermedad? En el numerador pondré a todos los casos severos, complicados, que llegan a terapia intensiva, que necesitan respirador, en el ejemplo del SARS-CoV-2. Y en el denominador colocamos a todos los enfermos, ¿sí? A todos los enfermos con clínica y sin clínica, ¿ok? Enfermos con clínica, y, digamos, infectados, ahí dice enfermos, pero son infectados y enfermos, si quieren, con clínica y sin clínica.
Entonces, ¿qué vamos a poner en el numerador? Todos los casos complicados y en el denominador todos los infectados con clínica o sin clínica. ¿Se entiende? Más o menos, por lo que ustedes saben, ya se han hecho muchos cálculos en China y demás, ¿cuántos casos van a llegar a ser severos de cada 100? Hemos dicho que 20 van a tener síntomas, ¿no ve? Van a tener síntomas. ¿Y cuántos van a llegar a ser severos? 5 por cada 100 pacientes. Muy bien, más o menos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, depende de los lugares, eso. Entonces, si por ejemplo tuviéramos 100 personas ahí infectadas con clínica o sin clínica, en el numerador tendríamos 5, es decir, 5 de estas 100 van a llegar a complicarse, ¿ok? Ojalá fuera menos, en algunos lugares bastante menos, pero un promedio más o menos mundial, 5%. Es severo, pero fíjense, si fuera el virus de la rabia, sería 100% de 5 que se enfermen con rabia humana, en el denominador, otros 5, es decir, se van a morir todos, ¿no? Si fuera rabia humana, ¿sí? Si fuera rabia humana, no estoy diciendo una persona mordida con un perrito sospechoso de rabia, no, si ya es rabia humana, difícilmente esa persona, no voy a decir imposible, difícilmente esa persona va a poder salir, si es rabia humana, ¿ok? Ya con signos y síntomas y todo. Bien, el otro característica el otro indicador, perdón, de la virulencia es la tasa de letalidad. ¿Cuántas personas se mueren dentro de todos los enfermos, con clínica o sin clínica? ¿Ya? Por eso dice casos, ya sea con clínica o sin clínica. Mide la frecuencia con la que se producen defunciones por una enfermedad en relación al total de los casos de esa enfermedad, infectados o enfermos. Entonces, ¿qué colocamos en el numerador? Los que han muerto por esa enfermedad, y en el denominador colocamos todos los que eran con clínica o sin clínica de esa enfermedad. ¿Sabemos más o menos cuánto es esa letalidad para el coronavirus realmente? ¿Cuánto habrá sido de las personas que son con clínica o sin clínica? ¿Cuántos habrán llegado a fallecer? ¿Alguien más o menos sabe? ¿O ha escuchado, ha leído? ¿Perdón, 3%. 3%. Incluso va a ser menos, porque ahorita como todo hace una locura y se ha presentado ni siquiera en años, sino en meses, ya están viendo, por ejemplo, en Alemania, en otros lugares que ya han pasado la parte más fea, que llega a ser, lo normal es que sea menos del 1%. Pero ¿y por qué nos han dicho tantos casos? Porque aún en esos países han estado atribuyéndoles muertes por coronavirus a personas que no se han muerto realmente por coronavirus, que se han muerto por otras cosas. Pero como más o menos tenían signos y síntomas y no sé cuánto, le han hecho la prueba, tenía el virus, le han culpado al virus, pero posiblemente no era el virus, posiblemente era otra situación por la que se ha muerto. Y es por eso que en otros países, en Italia sobre todo, y en Alemania y demás, ya están haciendo las personas, los familiares de los que han muerto, juicios al Estado. ¿Por qué nos han dicho que ha muerto por coronavirus? Si solo estaba infectado con el coronavirus, él ha muerto. A ver, demuéstrenos que realmente ha muerto por coronavirus. Por eso es que en otros países no están haciendo lo que aquí súper arrebatados, ¿no? Estamos incinerando. Ya no, al principio incineraban, después en Alemania ya no incineran hace mucho tiempo, porque tienen que hacerles estudios anatomopatológicos en autopsias para identificar realmente por qué han fallecido. Entonces, ahora no vamos a discutir de esto porque todavía hay un tiempo que nos va a quedar, pero acuérdense de lo que les digo ahora. La letalidad real calculada va a ser menos del 1%, porque ahorita le estamos atribuyendo muchas muertes al coronavirus, pero tal vez no era por eso. Tal vez era porque no estamos registrando correctamente. Tal vez era por se ha tomado solito, se ha automedicado. Puede ser por una automedicación. Puede ser por una falla de otra patología. Entonces, ese denominador va a ser más grande. Ahorita estamos poniéndole, además en Bolivia, peor todavía, estamos como en el 7%. ¿Por qué? Porque en el denominador, ¿a quiénes les estamos poniendo como casos? ¿A quiénes le estamos poniendo como casos? Y a ver si alguien me ayuda a analizar esto. ¿A quiénes, para ir terminando? ¿A quiénes le estamos poniendo como casos? Aquellas personas que tienen laboratorio y sobre todo a quienes se les está haciendo pruebas del laboratorio, porque no tenemos suficientes pruebas. ¿A quiénes se les está haciendo?
A las Solo personas que están sintomáticos. A presentando las personas que síntomas. tengan síntomas. Correcto, a los que están presentando síntomas. Y hemos dicho que síntomas solamente van a presentar un 20%. Entonces hay otro 80%. De cada 2 personas hay otras 8 que tienen la infección, pero que no les hemos detectado, porque ahorita no tenemos la capacidad, como en otros países, que están pasando por la calle a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le están haciendo las pruebas. Aquí no tenemos contaditas las pruebas que apenas está alcanzando para las personas que tienen síntomas. Entonces, nuestro denominador ahorita de nosotros es pequeñito, porque solo le estamos poniendo ahí a los que tienen síntomas. Si les pusiéramos a los que no tienen síntomas también, que es lo correcto, nuestro denominador, ¿cómo va a ser? Más grande. Y esa nuestra tasa, que ahorita es 7, va a recontrabajar, pues esto va a bajar a un 2%, a un 3%. Y si realmente hiciéramos todas las pruebas que hacen en otros lugares, y si identificamos luego que realmente no ha muerto por coronavirus, eso va a bajar muchísimo menos. Entonces, es importante, ahorita vamos a esperar todavía un tiempito hasta que tengamos los datos realmente, pero van a ver, acuérdense, que de aquí a un par de años vamos a saber que la letalidad no había sido esa tan espantosa que nos han dicho. ¿Pero por qué está pasando? Porque ahorita está todo en los medios de comunicación. Sí es importante, no estoy diciendo que no es importante, pero de pronto la tasa no es tan alta, ¿ok? Sí que va a tener alta contagiosidad, alta patogenicidad, o relativa diríamos, y posiblemente menos severidad, ¿sí? Y menos letalidad, ¿ok? Bien, para terminar esto, y gracias por su tiempo, vamos a ver lo que les decía. También vamos a diferenciar lo que es infectividad de virulencia. ¿Qué es la infectividad? Vamos a ver aquí. Es la capacidad que tiene la gente de propagarse, pero miren chicos, ya no en la población, sino ¿dónde? En el organismo del huésped. La capacidad que tiene que una vez que entra, se multiplica, se propaga, afecta a los diferentes órganos, sistemas dentro del huésped. Eso es infectividad. Es diferente la capacidad que tiene el agente causal de propagarse en la comunidad, hacia afuera. En cambio, la infectividad es hacia adentro, la capacidad que tiene de invadir, multiplicarse, etc. ¿De qué va a depender también? Ojo, de la dosis infectiva. Por eso es que algunos dicen, el personal de salud está más propenso tiene más probabilidades de infectarse. Claro, porque está más expuesto a dosis infectiva, está todos los días con pacientes que puede ser que tengan SARS-CoV-2, más tarde otro paciente. Entonces, la dosis que le puede llegar a ese personal de salud es más alta que le puede llegar a alguien que no está en contacto con personal de salud, pero con pacientes. Entonces, ¿de qué depende la infectividad, que sea más o menos? Depende de la dosis infectiva, ¿sí? De la cantidad. Por ejemplo, si estamos hablando de salmonelosis, por decir una ensalada, no sé, en una fiesta, en un cumpleaños, en la casa, lo que sea. No es lo mismo una persona que se ha servido 3 platos de ensalada, por decir, porque sí, porque le gusta, estaba rica, lo que sea, que una persona que, ay, no, es que yo no, la ensalada no, porque no sé, me hace mal la lechuga. Ok, entonces la dosis infectiva que ha recibido la persona que ha comido una esquinita de una lechuga es mínima en comparación a la dosis infectiva que ha recibido la persona que ha comido 3 platos de ensalada, por decir, ok, depende de la dosis infectiva. Y finalmente la inmunogenicidad, que es la capacidad del agente causal de desarrollar en las personas o estimular la producción de anticuerpos, ¿ok? Es importante diferenciar lo que es la infectividad de la virulencia. Hay agentes causales que son muy infectivos, es decir, entran al organismo, se multiplican rápidamente. Algunos y otros son muy virulentos. Apenas entran, ya te producen la enfermedad. Por ejemplo, el tétanos es un agente causal súper virulento. Ni bien ingresa, sí, ya se propaga y aunque no infecte a todos los diferentes órganos, ya puede producir enfermedad e incluso muerte. En cambio, hay otros que son más infectivos, pero menos virulentos. El caso de la brucelosis, por ejemplo, la brucela ingresa, se multiplica así rápidamente en todo el organismo, pero no son tan virulentos, no te van a causar tanta severidad y no te van a matar tanto como lo que pasaría con el tétanos, ¿ok? Bien, no sé si más o menos me he dejado entender. Hemos visto las 5 características del agente causal, ¿ok? Y las vamos a poner en práctica en la siguiente clase con algunos ejercicios y luego pasamos a los diferentes eslabones que continúan de la cadena epidemiológica, así es que vamos a continuar con el reservorio. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. No sé si tenemos ¿alguna pregunta más?
Creo que ya nos hemos recontrapasado de la hora. Hay algunos alumnos, chicos, que entraron tarde. Por favor, díganme, les he dejado de ingresar a varios, entre ellos creo que la compañera que le habló a su compañera Andrea. Sí, doctora, ¿Me dije? yo Cruz Lora. Ingresé tarde, no sé si me coloco presente. O compañera, sí, te pongo rapidito. A ver, a los que nos faltaban, que están aquí, me dices Cruz Lora. Y el resto, chicos, muchas gracias. Se pueden retirar nomás, ya no hay problema. Cruz Lora, ¿a quién más? Doctora, el Barrio Nuevo, el número 5. Ok, gracias, Barrio Nuevo. Ok, ¿quién más? Gracias, doctora. Condor y Vilcado.